Módulo 10. Área de resultados de desempeño 8. Hola, mi nombre es Miguel Pecho y soy economista senior del Departamento de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional. Bienvenido al módulo 10. Este módulo aborda el área de resultados de desempeño 8, que trata sobre la gestión eficiente de la recaudación. Mantener una contabilidad adecuada de los ingresos tributarios y su conciliación con el sistema de contabilidad gubernamental es fundamental para una adecuada gestión del presupuesto. Puesto que la administración tributaria desempeña un papel tan importante en esta tarea, se necesita lograr un alto nivel de eficiencia al realizar el seguimiento de la recaudación tributaria y al analizar sus resultados. De ahí la importancia de llevar a cabo una gestión eficiente de la recaudación. Al final del módulo 10, usted habrá aprendido lo siguiente sobre esta área clave de resultados de desempeño. Podrá evaluar objetivamente el nivel de eficiencia alcanzado en la gestión de la recaudación por parte de la administración tributaria de un país. Aprenderá sobre las buenas prácticas internacionales en esta área. También sabrá qué indicadores y qué dimensiones se utilizan para medir el desempeño de la administración tributaria con respecto a la gestión eficiente de la recaudación. Luego aprenderá sobre los criterios que lo ayudarán a calificar las dimensiones y los indicadores de esta área de desempeño. Finalmente aprenderá qué evidencia debe reunir y qué preguntas debe plantear para poder realizar una evaluación objetiva de esta área de desempeño. Primero veamos el resultado deseado en la siguiente diapositiva. También examinaremos la base sobre la cual se fundamenta el ARD 8. El resultado deseado del ARD 8 es que la recaudación tributaria se contabilice en su totalidad, que se compare con las previsiones presupuestarias y que se analice a fin de informar las estimaciones de recaudación del gobierno. Otro resultado esperado es que las devoluciones legítimas se paguen rápidamente. Déjenme ponerles en antecedentes. Aunque la responsabilidad principal en relación con la previsión de la recaudación y la estimación de los ingresos tributarios recae en el Ministerio de Economía o Hacienda, normalmente se espera que las administraciones tributarias proporcionen datos e insumos analíticos a este proceso presupuestario del gobierno. La administración tributaria debe mantener un sistema de contabilidad de ingresos y también debe garantizar que las devoluciones de impuestos se paguen rápidamente. ¿Cuáles son las buenas prácticas internacionales que contribuyen a una mayor eficiencia en la gestión de la recaudación? Hablemos de ellas en la siguiente diapositiva. Las buenas prácticas internacionales para una gestión eficiente de la recaudación son las siguientes. Una cierta capacidad de análisis dentro de una unidad especializada de las tendencias de recaudación, de los gastos tributarios, del comportamiento de los pagos y de los rendimientos de las auditorías, entre otras cosas. Un monitoreo e informe regular al gobierno sobre la recaudación de impuestos principales. Métodos para detectar tempranamente cualquier desvío sobre la previsión e identificar sus causas. Un sistema automatizado de contabilidad de ingresos para minimizar errores y fraude, así como garantizar la imputación oportuna de los pagos. Además, una conciliación de manera rutinaria de la cuenta corriente de los contribuyentes en la administración tributaria con la contabilidad de ingresos del gobierno y la realización de una auditoría interna periódica del sistema de contabilidad de ingresos para garantizar que se hagan los controles debidos. Las devoluciones legítimas de impuestos se abonan rápidamente. Ahora que conocemos las buenas prácticas, echemos un vistazo a los indicadores y dimensiones que utilizamos para medir el desempeño de una administración tributaria en esta área de resultados. Hay 3 indicadores y 4 dimensiones en el ARD 8. Discutiremos estos temas en la siguiente diapositiva. El A826 es el indicador que aborda la contribución de la administración tributaria a las previsiones y estimaciones de los ingresos tributarios del gobierno. El A827 es el indicador que aborda la idoneidad del sistema de contabilidad de ingresos de la administración tributaria.
Y el A828 es el indicador que aborda la idoneidad del proceso de devoluciones de impuestos y el tiempo que tarda en pagarse. En cuanto a las dimensiones, tanto el indicador A826 como el A827 son unidimensionales. Sin embargo, el indicador A228 tiene dos dimensiones. Una es el grado de adecuación del sistema de devoluciones de IVA y la segunda es el tiempo necesario para procesar las solicitudes de devolución de IVA. Ahora que conocemos los indicadores y las dimensiones del ARD8, aprendamos a calificarlos. Comenzaremos con el primer indicador, el A826, que aborda el grado de contribución al proceso de previsión de ingresos del gobierno. Recuerde que como se trata de un indicador de una única dimensión, la calificación de la dimensión será la calificación del indicador. Veamos el criterio de calificación de esta dimensión en la siguiente diapositiva. Una administración tributaria obtendrá una calificación A si recaba información sobre la recaudación tributaria y la coyuntura económica y contribuye al proceso de previsión de ingresos tributarios enmarcado en el proceso presupuestario del gobierno. Monitorea la recaudación comparándola con las previsiones de recaudación presupuestadas e informa al gobierno sobre las desviaciones al menos mensualmente. Estima los niveles de devolución del IVA para asegurar que haya fondos suficientes para satisfacer todas las solicitudes de devolución legítimas en el momento en el que se deben pagar. Monitorea e informa sobre los gastos fiscales. Y finalmente, monitorea e informa sobre el saldo de las pérdidas y créditos fiscales que arrastran los contribuyentes y que pueden ser compensadas contra utilidades gravables futuras. Para que una administración tributaria obtenga una puntuación B, debe cumplir con todo lo señalado previamente, excepto monitorear e informar sobre el costo fiscal de los gastos fiscales y el saldo de las pérdidas y créditos fiscales que arrastran los contribuyentes y que pueden ser compensadas contra utilidades gravables futuras. Para llegar a la puntuación C, la administración tributaria solo debe recopilar información sobre la recaudación tributaria y la coyuntura económica y contribuir al proceso de previsión de ingresos tributarios enmarcado en el proceso presupuestario del gobierno y monitorear la recaudación contra las previsiones de ingresos presupuestadas e informar al gobierno sobre las desviaciones al menos una vez al mes. Y se da una puntuación de D cuando no se cumplen los requisitos para una C. Ahora veamos el segundo indicador, el A827. Que analiza la idoneidad del sistema de contabilidad de ingresos de la administración tributaria. El indicador A827 tiene solo una dimensión, por lo tanto la calificación de la dimensión se convierte en la calificación del indicador. Conozcamos los criterios de calificación de la dimensión del A827. La administración tributaria de un país obtiene una calificación A si cumple todos los criterios siguientes. Cuenta con un sistema contable informatizado que cumple con las normas contables y de tecnología de la información del gobierno. Su sistema contable está interconectado con el sistema de contabilidad de ingresos del Ministerio de Economía o Hacienda. Se contabilizan todos los pagos de impuestos recibidos en su sistema contable en el plazo de un día hábil. Y si lleva a cabo auditorías externas e internas, periódicas para garantizar que el sistema contable está en consonancia con la normativa tributaria y con las normas de contabilidad del gobierno, termina de lograrse la calificación. Tendrá una calificación B si cumple los dos primeros requisitos al pie de la letra y el tercero y cuarto con pequeñas modificaciones. Se contabilizan todos los pagos de impuestos recibidos en su sistema contable en el plazo de 2 días hábiles, y solo se requiere auditorías internas regulares que garanticen que el sistema contable está en consonancia con la normativa tributaria y con las normas de contabilidad del gobierno. Tendrá una calificación C si, una vez más, los dos primeros requisitos se cumplen al pie de la letra, el tercero con algunas modificaciones adicionales, permitiendo que todos los pagos de impuestos recibidos se registren en el sistema contable en hasta 3 días hábiles,
Y el cuarto requisito no necesita ser cumplido. Y se da una puntuación D cuando no se cumplen los requisitos para una C. Ahora veamos el último indicador, el A828, que aborda la idoneidad del proceso de devoluciones de impuestos. Recuerde que este indicador tiene dos dimensiones. Uno sobre la idoneidad del sistema de devoluciones de IVA y otro sobre el tiempo necesario para procesar las solicitudes de devolución. Para este indicador se utiliza el método de calificación M2, lo que significa que el promedio de las calificaciones de las dos dimensiones se convierte en la calificación del indicador. Veamos cómo se califica la dimensión A828.1, que aborda el grado de adecuación del sistema de devoluciones de IVA, que se presenta en la siguiente diapositiva. Para una calificación A, la Administración Tributaria debe contar con lo siguiente. Una verificación basada en riesgos, es decir, que se haga evaluaciones de las solicitudes de devolución utilizando un software de evaluación de riesgos, auditorías previas a la devolución en casos de alto riesgo y auditorías posteriores a la devolución en casos de bajo riesgo. El segundo elemento es que se asigne presupuesto para satisfacer las solicitudes de devolución legítimas cuando ocurran. El tercer elemento es la compensación del crédito excedente de IVA contra otras deudas tributarias, excepto en caso de que la deuda pendiente esté sujeta a una controversia genuina. El cuarto elemento es la devolución acelerada a los contribuyentes de bajo riesgo, lo que incluye, por ejemplo, a los exportadores con un buen historial de cumplimiento. Y el quinto elemento sería el pago de intereses en las devoluciones que se abonan con retraso. La calificación será B si los primeros tres elementos que acabamos de mencionar se cumplen, pero no los dos últimos. Puede verse aquí. La calificación será C si solo el primer elemento se cumple, porque el primer elemento es el más importante. No es necesario que los otros se cumplan para obtener una calificación de C. Y se da una puntuación D cuando no se cumplen los requisitos para una C. Finalmente llegamos a la segunda dimensión, la A828.2, que aborda el tiempo necesario para procesar las solicitudes de devolución de IVA. Veamos cómo se califica esta dimensión. La Administración Tributaria va a obtener una calificación A si al menos el 90% de las solicitudes de devolución de IVA, por cantidad de casos y valor, se pagan, compensan o deniegan en hasta 30 días calendarios. La calificación será B si al menos el 80% de las solicitudes de devolución de IVA se procesan en hasta 30 días calendarios. Y será C si al menos 70% se procesa en hasta 30 días calendarios. Será D si no se cumplen con los requisitos para una calificación de C o si la información disponible para los evaluadores de TADAT es insuficiente. Por favor, revise el cuadro 26 de la guía práctica para obtener una lista detallada de las preguntas que deben formularse a las administraciones tributarias y ejemplos de documentos y otras evidencias que les servirán de guía en el proceso de recopilación de información y en las entrevistas relacionadas con el ARD8. Parte de la información puede solicitarse previamente a las administraciones tributarias en la fase previa a la emisión o puede investigarse en los sitios web ya mencionados. Será necesario observar las evidencias y la información durante la evaluación y debatirlas. Ahora que ha estudiado la metodología en detalle para el ARD8, usted está preparado para realizar una evaluación de esta área de resultados. Ha aprendido sobre las buenas prácticas para garantizar la gestión eficiente de la recaudación. Ha aprendido cuáles son los indicadores y las dimensiones para evaluar el nivel de gestión eficiente de la recaudación y cómo se califica. Y por último, ha aprendido qué evidencias buscar, a quién preguntarle y dónde encontrar otra información útil para calificar las dimensiones. Ahora está listo para pasar al ARD final, que trata de la rendición de cuentas y la transparencia. Buena suerte.